Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, amados hermanos, bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están? Les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana, Ministerio Senda de Vida, les saluda en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor me los bendiga en este domingo 13 de noviembre. Wow, cómo va el tiempo, ¿verdad? El tiempo va rápido y es porque el Señor viene pronto. Así dice la palabra del Señor, que en los últimos días los tiempos serán acortados. Dios me los bendiga. Saludos a todos los que estarán por ahí conectados, escuchando palabra. Acá ya se cambió la hora. Creo que llevamos 3 horas en comparación de Chile, así que por allá por Chile ya serán las 10 de la noche, aquí son las 7. Bueno, cuestión de tiempo, ¿verdad? Cuestión de horarios, pero como sea, estamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en un tema muy bonito en esta preciosa hora. Un ratito, esperamos estar acá unos minutitos. Que el Señor les bendiga a los que están allí conectados para escuchar palabra de Dios. Gloria al Señor. Sean todos y cada uno bienvenidos. Nuevamente les reitero, les saluda Ministerio Sendas de Vida. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 17. Vamos a tomar ese versículo como base para la palabra del Señor en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre bendito, te damos la honra y la gloria, porque solamente tú, oh Dios, eres el que nos sustenta. Te damos la honra y la gloria por todo lo que haces, Señor, por todo lo que harás, Padre Celestial, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús ponemos este lugar, este momento, estos minutos, Padre bendito, en tus manos, para que seas tú bendiciendo nuestras vidas, tocando nuestros corazones, sustentando, Señor, esta vida, Padre Celestial, estas necesidades que nosotros tenemos, Padre, y sobre todo la necesidad que es muy especial, Señor, conocer tu palabra, conocerte a ti, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas. José Aguilar, bendiciones, José Aguilar. Mi hermana en Perú, mi hermana Magali, Dios me la bendiga. Saludos a todos allí. Dios les bendiga. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué indica el ser nuevas criaturas? Que las cosas viejas pasaron. O sea, las cosas que nosotros hacíamos antes ya no las debemos hacer ahora en Cristo Jesús. Dora Flores, allá en San Martín, mi madrecita linda, Dios me la bendiga. Bienvenida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? No nos hemos preguntado cuántas veces hemos tenido X necesidad. Necesidad quizá de un vehículo, necesidad quizá de alimentos, necesidad quizá de un trabajo. Hay diferentes necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida. Y cada una de las necesidades hay que satisfacerlas, ¿verdad? Hay que suplirlas. Y entonces
¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una necesidad? Vamos a poner un ejemplo pequeñito. Si nosotros tenemos la necesidad de, qué sé yo, comprar una casa, comprar un vehículo, pero no tenemos dinero, obviamente es una necesidad aún mayor, aún mayor, porque aparte de que necesitamos X cosa, también necesitamos el dinero y hay que actuar, hay que ir, ¿verdad? Allá, que nos financien algo al banco para luego ir y poder comprar un vehículo. Necesidades que podemos satisfacer. Podemos hablar de, usted puede pensar ahí es más, las necesidades que usted tiene en este momento, ¿verdad? Para no ampliarnos mucho en esa situación. Pero en el libro de Lucas, el doctor Lucas, allí encontramos una palabra maravillosa y es un episodio, es una porción de la palabra del Señor que todos la conocemos. Todos la conocemos. Desde niños nos enseñaron a nosotros en la escuela dominical acerca de este pasaje de la palabra del Señor. Es más, hay cantos que hablan de este pasaje de la palabra del Señor. Y yo lo quiero trasladar a que naveguemos allí unos minutitos. Allá en Chile, bendiciones en Chile. Que el Señor me los bendiga. Familia Iturregui, Pastora Elsie y toda la familia allí, que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a navegar unos minutitos acá en el libro de Lucas capítulo 19. Allí encontramos la historia, la porción, aquel pasaje hermoso, sabroso, de aquel hombre que era pequeñito. Aquel hombre que era pequeñito y tuvo que correr para poder ver a Jesús. Usted ya sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Pero obviamente lo vamos a leer. Dice el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Subraye esa palabra allí, mire qué importante es esa palabrita allí. Si no le ponemos mucha atención, se va como que si dijéramos, nada pasó, pero vea lo que dice. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremenda porción de la palabra del Señor, tremenda porción que el Señor, por medio del Espíritu Santo, le dio al doctor Lucas ahí para que nos deje plasmado una, valga la redundancia, porción que nos deja varias lecciones que nosotros debemos aprender. Así, abuelo de pájaro, vamos a tratar de llevarnos un poquito de tiempo nada más. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El día que el Señor iba a pasar por Jericó, estaba a escasos días de llegar a la cruz. Era la parte última de su ministerio. Y esa vez dijo: yo voy a ir a Jericó, y se fue para allá. Y dice de que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos,
y rico. Primero vamos a ver, el nombre Zaqueo en realidad, el significado del nombre Zaqueo en realidad es todo lo contrario de lo que representaba Zaqueo en su personalidad. Porque Zaqueo tenía una fama algo malita, por decirlo así, pero su nombre significa algo bueno, que es pureza, honrado, todo lo contrario de lo que él era. Dice que era jefe de los publicanos y era rico. Para entender el contexto de esto, tendríamos que hacer por ahí como un panorama de qué eran los publicanos. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba oprimido por el Imperio Romano. Estaban viviendo en su territorio, pero quienes gobernaban eran los romanos. Entonces es de esperar que ellos obviamente pusieran sus leyes, ¿verdad? Entonces, los publicanos eran personas que, por decirlo de alguna manera, se vendían al mejor postor. Y el Imperio Romano buscaba o seleccionaba lo que ahora es como una especie de licitación de hoy en día, por decir algo así. Buscaba a ciertas personas para recaudar los impuestos. Pero le decían a esa persona, como tenían dinero, ¿no? Dice que Zaqueo era rico, tenían dinero, entonces le decían a la persona, necesitamos tanto por tal provincia, o vamos a decirlo actualmente, por tal departamento. Y entonces, en el caso de Zaqueo, él decía, ok, sí, yo se los doy. Y ya le daban lo que el Imperio Romano decía, por decir algún $1.000.000, por decir una cantidad. Y el Imperio Romano se quedaba despreocupado. Ya recibieron su dinerito, el gobierno se quedó despreocupado y ya no les interesaba mucho lo que Zaqueo tendría que hacer para recuperar ese milloncito que había dado al imperio. Entonces, Zaqueo obviamente tenía que recuperar su dinero, todos sus gastos, y luego pues adquirir su ganancia, ¿no? Pero el problema aquí era de que ellos eran bastante injustos. De hecho, por eso se ganaron el desprecio del pueblo, porque ellos, siendo judíos, Zaqueo en este caso siendo judío, oprimía al pueblo cobrándole más de lo que debía cobrarle, más de lo justo. Zaqueo dice que era jefe, o sea, Zaqueo tenía otros a lo que también les decía lo mismo que decía el imperio. También Zaqueo decía, yo necesito tanto, por decir, ya Zaqueo le aumentaba, ¿no? 1,5 millones o 2 millones, qué sé yo, cuánto quisiera ganar por aquella provincia y démelo y ustedes cobran ahí. Y entonces pues los otros que eran de menos rango hacían lo mismo y así hasta que el consumidor final, como siempre, ¿verdad? El consumidor final era el que pagaba absolutamente todos aquellos que venían, a todas aquellas tajaditas que se venían ahí cortando. Allá le caía al pobre todo el cargo. Y así sucesivamente. Entonces se ganaron todo lo que era el odio, el desprecio de la población. Número uno, porque en el caso de Zaqueo era judío y lo tenían como un traidor, porque se había vendido a los romanos. Y número dos, porque eran bastante injustos a la hora de cobrar. Les redoblaban o les triplicaban o les cuadruplicaban, pero era bastante injusto. Hermana Elba Lucero, bendiciones, bienvenida. Gloria al Señor. Entonces, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí viene algo muy importante. ¿Cuántas personas anhelan ver a Jesús? ¿Cuántas personas anhelan conocer a Jesús? ¿Cuántas personas anhelan en lo más profundo de su corazón tener un encuentro con el Señor Jesucristo? Pero se queda hasta ahí nomás. Se queda hasta el anhelo, hasta el deseo. Nada más, no dan el siguiente paso.
En el caso de Zaqueo, él anhelaba ver a Jesús. Fíjese lo que dice acá. Procuraba ver quién era Jesús. Después que se despierta ese deseo, él hace el intento, actúa, no se queda solo ahí pensando, me gustaría, he escuchado de que un tal Jesús sana, levanta paralíticos, hace hablar los mudos, resucita muertos. Recordemos, al principio dije que era la parte final ya de su ministerio. Por lo tanto, Zaqueo tuvo que haber sabido muchas cosas de quién era Jesús, o de que existía Jesús, aquel que estaba haciendo esos milagros, esos prodigios. Por lo tanto, dijo, yo quiero ver quién es. Y no me voy a quedar solo así. Entonces él procuró ver. No solo se quedó con el deseo. Y eso es lo importante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es todo lo que todo ser humano debe hacer. El Espíritu Santo llegó y le convenció. Entonces reconozca la voz del Espíritu Santo y no solo se quede allí esperando. Pero no voy, mejor el otro año. No, dé el siguiente paso. El paso que dio Zaqueo es muy importante. Y fíjese que Zaqueo tuvo obstáculos. Miren lo que dice. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Número 1, había una multitud que le cubría, que le impedía ver a Jesús. Y número 2, era pequeño de estatura. O sea, su nivel espiritual era muerto. No tenía la capacidad de discernir para poder ver, para poder llegar más allá y poder ver al Señor Jesucristo. Sin embargo, él hizo un enorme sacrificio y al final lo que pudo es no solo ver. Y ya vamos a pasar más adelante a todo eso. La gran multitud que le seguía al Señor, a mí me gustaría que reflexionáramos en este momentito en esto. Nosotros como seguidores del Señor Jesucristo representamos a esa gran multitud. Pero fíjese lo que dice acá. No podía verlo a causa de la multitud. Nosotros muchas veces como seguidores del Señor Jesucristo servimos de obstáculo para que todos aquellos que en el fondo de su corazón anhelan ver al Señor Jesucristo no lo hagan. Porque nosotros muchas veces con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de comportarnos con nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, etcétera, nosotros estamos formando una barrera, una obstrucción para que los que quieren ver al Señor no puedan hacerlo. Afortunadamente, Zaqueo dio un paso más, pero muchos no dan ese paso y se quedan así, se conforman y dicen, no, para ser como fulano, mejor no. Voy a tratar de deleitarme otro poquitito más porque yo veo que por allá unos son seguidores del Señor, pero más lo que le meten a uno el pie para botarlo, etcétera, etcétera. Pueden haber un montón de cosas. Cuando uno es débil espiritualmente, o sea, bajo de estatura, utiliza muchos argumentos como pretexto para no seguir al Señor Jesucristo. Porque las personas muertas espiritualmente no disciernen, por lo tanto no tienen ese empuje, a no ser que el Espíritu Santo llegue y los sacuda, para que los sacuda y se levanten de allí. A Zaqueo le sucedió eso. Me gusta porque Zaqueo no se quedó allí en el deseo, sino que él procuró, él avanzó. Y mire lo que dice el 4. Y corriendo delante. Una cosa es ir caminando despacio y otra cosa es correr. Zaqueo iba corriendo. O sea, eso indica que él sentía en el fondo de su corazón una enorme necesidad de saber quién era
el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, amén, hermana Elba. Amén, adelante, en el nombre de Cristo. Y corriendo adelante. Ojo, corrió adelante, no para atrás. Muchos de nosotros a veces caminamos para atrás en vez de caminar para adelante. Yo siempre pongo el ejemplo del tiempo de nieve, cuando las llantas de los carros se quedan allí atorados y la llanta está así, en el mismo lugar, y no avanza. Muchos de nosotros nos quedamos así, como atorados. Ni siquiera en el mismo lugar, sino que caminando para atrás. Zaqueo dice que corrió hacia adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo sabía, mano Jorge, Dios me lo bendiga. Zaqueo sabía la hora que iba a pasar. Sabía que era una oportunidad para verle. Y Zaqueo sabía que no podía desperdiciar esa oportunidad, porque él sentía una necesidad en su ser. Nosotros no debemos desperdiciar las oportunidades. Es más, la primera oportunidad en la que el Señor se nos presenta, nosotros debemos aprovecharla. Nosotros debemos de dar esos pasos y aprovechar para tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo va y se sube a un árbol sicómoro. Déjenme decirle algo acá. Porque el árbol sicómoro es algo, ¿cómo le pudiéramos decir? Algo peculiar, ¿no? El árbol sicómoro es de la misma especie de la higuera. Nada más que el árbol da un fruto amargo. Y ojo, da un fruto algo amargo. Se dice que da 6 cosechas al año. Pero ¿de qué sirve si son frutos no agradables? Y entonces se dice que allá en el pueblo miraban con desprecio ese árbol, porque ¿para qué 6 cosechas de árbol, de fruto amargo? ¿Verdad? Entonces, número 1, era la misma familia de higuera, daba una especie de higos. Número 2, el árbol sicómoro es algo como lo que acabo de decir anteriormente. Crece 10 metros aproximadamente para arriba, pero para abajo sus raíces crecen el doble. O sea, da un paso para adelante y da 2 para abajo. Ojo. El árbol sicómoro da un paso para adelante y da 2 hacia abajo. Otra característica. El árbol sicómoro en el Medio Oriente era utilizado para fabricar ataúdes, sinónimo de muerte. Entonces, ¿qué nos dice allí? Zaqueo era un hombre despreciado por la sociedad. Se subió al árbol sicómoro, un árbol despreciado también por la sociedad. Se subió a un árbol que tiene raíces con frutos amargos, raíces de amargura. Se subió a un árbol de donde se saca la madera para construir ataúdes, para sepultar a los muertos. Si usted puede ver ese contexto, nosotros podemos ver de que tanto uno como la otra cosa son situaciones adversas para nosotros los seres humanos. Una persona llena de amargura, llena de raíces de amargura, no es una persona feliz. Obviamente, si vive en amargura, no es una persona feliz. Por lo tanto, vuelvo y repito lo que muchas veces he dicho acá. No puede un cristiano estar triste, porque nuestro Señor Jesucristo nos da plenitud de gozo. En el caso de Zaqueo, aún no había visto al Señor. Estaba en el lugar exacto para él.
Su condición espiritual era para que estuviera en ese árbol. El árbol representaba lo mismo que él representaba en la sociedad. El árbol representaba lo que él era. Entonces eso me lleva al siguiente verso. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Note que Zaqueo estaba arriba bien cómodo allí en esa vida. Ya describí la vida de Zaqueo. Zaqueo estaba allí cómodo, tranquilo, en un estado de confort, allí en ese árbol, en una su ramita. Y el Señor llega a ese porque tenía que pasar por allí. Y llega a ese lugar y se le queda viendo. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia de nuestro Señor? Nadie. El Señor sabía que allí iba a estar Zaqueo. Por lo tanto, cuando él llega, voltea a ver para arriba. Y le hace una invitación. Invitación que hoy el Señor, si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, te está haciendo para que vengas a los pies de Él. La misma invitación que le hizo a Zaqueo, esa misma te está haciendo ahora a ti. Y es importante que no solo te quedes con el deseo, sino que procures, hagas el esfuerzo de llegar al Señor. Mira lo que dice. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ok, yo me preguntaba, cuando estaba estudiando, yo me preguntaba, ¿y por qué el Señor no se subió? Porque yo decía, quizá yo me hubiera subido al árbol y hubiera evangelizado a Zaqueo allí cómodo en el árbol un ratito. Al cabo la multitud estaba allí sombreándose, ¿verdad? Y me subo y hablo con él. Y le hago la invitación allí frente a frente. Pero el Señor no se subió. ¿Por qué cree usted que no se subió? Mire, acabamos de describir el árbol. Solo tiene cosas negativas. En ese momento era el lugar donde estaba Zaqueo. Pero el Señor es vida. El árbol sicómoro estaba representando muerte. Pero el Señor representa, y no solo representa, Él es el árbol de la vida. Por lo tanto, no podía subirse ahí e ir a platicar con Zaqueo. Y entonces desde abajo le dice, Zaqueo, date prisa. ¿Por qué cree que le dijo que se apurara? Porque estaba en un lugar donde corría peligro. Y el Señor no quiere que nosotros estemos en un lugar en donde corramos riesgo de muerte, riesgo de destrucción. Él es bendición, Él es paz, Él es vida. Por tanto, le dice a Zaqueo, aprisa, rápido, bájate de allí. Allí donde estás, no puedes estar más. Y es lo mismo que te dice a ti en este momento. Si tú no has conocido al Señor Jesucristo, Él te está diciendo, allí donde estás, no puedes estar más. Es un estado de muerte y el Señor es el árbol de la vida y Él quiere que vengas y que suplas en Él esa necesidad, que por más grandes que sean las necesidades que nosotros tenemos en esta vida, no hay nada comparada con la necesidad que tenemos de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. La necesidad que nosotros tenemos que darnos prisa para suplir es ese encuentro con el Señor Jesucristo. Podríamos decir, oh, fulano de tal es un magnate de la sociedad. No le hace falta nada. Quiere ir a Europa, se va, agarra un jet de lujo, un jet privado y se va. Wow, no les necesita ir a comer, se va al mejor restaurante del mundo. Wow, gloria a Dios. Pero por más posibilidades económicas o intelectuales, hablando de estudios o de lo que sea, póngale usted cualquier necesidad de este mundo. No
hay nada que le dé la felicidad si usted no suple su necesidad espiritual que se logra teniendo a Cristo en su corazón. Gloria al Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. O sea, quítate de ese lugar, estás en peligro. Porque hoy no solamente le dijo que se baje, sino que le dijo que hoy, gloria al Señor, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, hoy es necesario que abras la puerta de tu corazón para que yo entre y more allí en tu corazón y que yo sea el Señor de tu vida. Eso le estaba diciendo el Señor a Zaqueo. Ahora, Zaqueo quería ver a Jesús. Por lo tanto, se baja inmediatamente porque ya había logrado el propósito de verlo. Pero él vio que había algo más que satisfacer ahí que solo verlo. No es lo mismo ver a alguien que conocerle. Yo puedo ver un montón de gente en la tienda, en la playa, en donde sea. Yo puedo ver un montón de gente, pero no las conozco. El propósito de Zaqueo era verlo, ver quién era. Pero no solo logró verlo, sino que logró conocerle, porque el Señor le hizo la invitación. Fíjese esto, le hizo la invitación para que lo invite a morar en su vida. ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es el Señor! Le dijo: Zaqueo, te invito a que tú me invites. Mire esto, Zaqueo, te invito a que tú me invites a entrar a tu corazón. Bendito el Señor. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Esa es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Y mire la reacción de Zaqueo. Entonces él descendió despacio. No, dice aquí. Dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué cree que le recibió gozoso? Porque donde estaba era un lugar de muerte. Pero cuando ve al Señor, él dice: ¡wow! Esta es la vida eterna. Entonces Zaqueo desciende. Yo me imagino, aquí dice que desciende, no dice de qué forma, pero yo me imagino que hasta se tiró. Se tiró del árbol para tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde tienes que tirarte tú en este momento? ¿Cuál es el árbol que te tiene atado? ¿Cuál es ese árbol que te lleva a perdición, que te lleva a destrucción? ¿Cuál es ese árbol que te está llevando incluso hasta la muerte? El Señor te dice hoy: desciéndete, pero no despacito, no. Es cuestión de vida o muerte. Bájate rapidito de ahí. Deja ese árbol y ven al árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que lo hagas este día. No hay mañana. El Señor le dice que hoy es necesario. Hoy es necesario. El día de mañana solo le pertenece al Señor. El día de mañana nosotros no sabemos. Hoy nos acostamos y mañana no sabemos cómo vamos a amanecer. El pastor Juan me comentaba algo de allá de su lugar, de donde él es originario. Y me entristeció, la verdad, me entristeció, porque dice de que un muchacho llegó a la iglesia y en la iglesia le hicieron la invitación para que aceptara a Cristo, o sea, para que se bajara de ese árbol de perdición y que aceptara a Cristo como su Salvador. El muchacho o la persona dice que dijo: ahora no, pero les prometo que mañana yo vengo, y hasta les dejó algo allí de garantía. Le voy a dejar esto para que vean que sí, mañana vengo y mañana yo me convierto al Señor Jesucristo. Y entonces el pastor me estaba contando eso. Dice de que después del servicio todos salieron, se despidieron y todos se fueron a su casa. Pero a la salida
resulta que había un montón de gente, ¿no? Hay un montón de gente y bulla y todo. Y entonces los hermanos, porque el que le habían invitado para que aceptara a Cristo se había salido unos segunditos antes. Entonces los hermanos, cuando llegaron ahí donde estaba el montón de gente y vieron qué era, qué pasa aquí, qué no, qué pasa, qué sucedió, le habían quitado la vida a la persona que le acababan de hacer la invitación para que aceptara a Cristo Jesús. Vea qué triste. Tuvo la oportunidad segunditos antes y la desperdició. Por eso el Señor dice aquí, hoy es necesario. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Si tú estás allí de verdad, con todo mi corazón, yo te digo lo que dice la palabra del Señor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hazlo allí donde tú estás. Tú puedes decirle al Señor, perdóname, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te acepto tu señorío en mi corazón. Acepta al Señor Jesucristo. No vaya a hacer que pase como esta persona. Me entristeció mucho porque estuvo así a segunditos. La invitación que le hicieron había sido unos minutitos antes y allá ya estaba muerto. Tremendo, eso es triste. Eso es triste, eso conmueve mucho. Perdió la oportunidad que el Señor, la última que le había dado el Señor ahí. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Lleguemos al Señor Jesucristo. Esa es la necesidad que tenemos que suplir. Podemos tener muchas facilidades y no somos felices. Podemos ser el mejor magnate del mundo y no somos felices. Y no quisiera ahondar tanto, pero usted sabe de que cuánta gente que tiene dinero y por ahí las noticias que no eran felices, se autoaniquilaron. ¿Por qué? Porque el único que da el gozo, el único que da esa plenitud de gozo es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la necesidad mayor del ser humano, esa es la necesidad que se debe suplir en nuestra vida. Lo demás viene por añadidura. El Señor le dice, en el 6 dice, entonces él descendió a prisa, o sea, corriendo, así como se había subido, así descendió y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que habías entrado a posar con un hombre pecador. Recordemos que los fariseos siempre criticaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso siempre, todos los que seguimos al Señor Jesucristo, siempre vamos a ser objeto de críticas por X motivo. Pero pues todo está en las manos del Señor y el Señor tiene todo el control de nuestra vida. En el 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, ojo, gloria al Señor. Mire lo que dice acá. Zaqueo se baja, tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y le dice, he aquí, Señor. O sea, ya su Señor ya no era el otro de las tinieblas. Aquí ya había reconocido al Señor Jesucristo como su Señor. Aquí ya había reconocido que el Señor Jesucristo era su Salvador. Aquí ya había entregado su corazón al Señor Jesucristo. Aquí dice, he aquí, Señor. Y miren lo que conlleva, miren lo que sucede después que una persona se convierte a Cristo. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Número 1, después que se convirtió a Cristo, después que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, después que suplió la necesidad que tenía que suplir, reconoció que todo lo que tenía, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que yo tenía es basura. Ahora Cristo, ahora soy nueva criatura en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Entonces Zaqueo ahora tiene una transformación y esa transformación lo lleva a tener esa misericordia hacia los pobres, a tener esa misericordia, esa piedad, ese amor, esa pasión por todos aquellos necesitados.
Ahora ya no está viendo en cómo va a estafar con los impuestos a los demás. Ahora es un saqueo transformado. Ahora es un saqueo diferente. Y entonces dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad. Era un hombre rico, era un hombre millonario. Imagínense cuánto sería la mitad. Y iba a disponer la mitad para darlo a todos los necesitados. Gloria a Dios, porque Dios toca el corazón del ser humano. Dios llena la necesidad. La prioridad en nuestra vida es llenar la necesidad esa de tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Y la otra que hace es cumplimiento a la ley, porque la ley exigía que si a alguien se le defraudaba, le debía pagar 4 veces. Entonces, Él no solo reacciona misericordiosamente con los pobres, sino que también sabe que tiene ahora que ser honesto. Ahora sí le tiene que dar honor a su nombre. Tiene que ser honesto, tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con la palabra de Dios. Ojo, nosotros muchas veces nos descuidamos y no obedecemos la palabra de Dios. Saqueo acá nos está regalando una lección. Si somos transformados, obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la ley de Dios. Aquí dice, si en algo he defraudado a alguno, Señor, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya no le importaban las cosas materiales, ya no le interesaba el dinero. Ahora dice, le interesaba hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor. Y en el 9 Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Gloria al Señor. Hoy, ¿qué le dijo al principio? Que era necesario que se bajara, ¿verdad? De allí del árbol. Y ahora le está diciendo, hoy. Al principio le dijo, hoy es necesario que pose. Y ahora en el 9 le dice, hoy ha venido la salvación. ¿Por qué le dijo que era necesario que posara? Porque el Señor es la salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Señor era la salvación y aquí Él lo está confirmando en el 9. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Pero, ¿por qué dice hijo de Abraham? Veamos Gálatas. Vamos a ir culminando. Veamos Gálatas. Gálatas capítulo 3 dice, en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios. Ojo, así Abraham creyó a Dios. Saqueo estaba creyendo al Señor por fe. Y le fue contado por justicia. Saqueo aquí, por haber creído en el Señor, le estaba contando por justicia. El Señor lo estaba justificando. El 7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe en el Señor Jesucristo, estos son hijos de Abraham. Por eso el Señor le dice acá en el verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. O sea, por cuanto Él hoy, que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, fue justificado por fe y pasa a ser hijo de Abraham. Era hijo de Abraham físicamente, era judío, pero ahora en el sentido espiritual también estaba siendo hijo de Abraham, porque por fe estaba siendo justificado. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al principio dimos más o menos ahí, abuelo de pájaro, ¿verdad? Algunas características de Saqueo, que era repudiado. Explicamos el por qué era repudiado. Era de lo peorcito. Lo miraban así, de lo peorcito. Cuando dice acá que los fariseos, que el Señor entraba a comer con los pecadores, mire lo que dice el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos en Israel, los líderes religiosos miraban como pecador a alguien como Saqueo. Por su forma, por lo que era, por abusador, por explotador.
por estafador. Era un pecador. Era de lo peorcito. ¿Qué le quiero decir? El Señor Jesucristo dice acá en el verso 10, vino a buscar. O sea, es cierto, Zaqueo se subió allá, pero Zaqueo solo lo quería ver. ¿Qué hubiera pasado si el Señor se va? De paso, Zaqueo hubiera logrado su objetivo de verlo, pero no hubiera tenido el encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, como el Señor en su misericordia viene a buscar lo que se ha perdido, Él se detuvo y Él le hizo la invitación para entregarle la salvación. ¿Por qué? Porque no importa lo vil que sea una persona, el Señor está abierto allí con los brazos abiertos para recibirlo y darle el perdón, porque por eso vino a derramar hasta la última gotita de su sangre allá en la cruz, para darle salvación al más vil pecador. No importa lo que haya hecho, no importa las atrocidades que haya hecho. Yo sé de que hay muchos que no comparten esta opinión. ¿Cómo es posible que Dios perdone? Y empiezan a nombrar un montón de pecados enormes, detestables ante la sociedad. Pero la misericordia de Dios es tan linda que a todos los alcanza siempre y cuando venga a los pies de Cristo, como hizo Zaqueo, atendiendo a la invitación que el Señor le hace para posar en su corazón. Cuatro cosas para concluir, cuatro cosas que Zaqueo hizo y que usted, si no ha conocido al Señor, debe hacerlo. Número 1, procuró ver a Jesús. No solo se quedó con el deseo, hizo el sacrificio, hizo el paso extra. Número 2, estuvo atento a la voz del Señor. Escuchó lo que el Señor le dijo. Escuchó con atención lo que el Señor le dijo. Y después que lo escuchó, así como el Señor le dijo, obedeció. Le dijo, date prisa. Y él se bajó corriendo de allí. Y el paso más maravilloso, recibirlo en su casa, para que el Señor le dijera, hoy ha venido la salvación a este lugar. Yo me quiero despedir nuevamente haciéndote la invitación. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y te invito a que ya no desperdicies tu vida en ese árbol que solo representa maldad, en ese árbol que solo representa destrucción, raíces de amargura, muerte. Reitero, el día de mañana es del Señor, no es de nosotros. Te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón esta noche, porque hoy es el día de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y debemos estar listos para ese encuentro glorioso con Él. Gloria al Señor. Amados hermanos, gracias. Gracias porque el Señor es bueno. Gracias porque el Señor... Qué lindo es escuchar al Señor. Les deseo una semana llena de bendición, que el Todopoderoso esté ahí sanando, que el Todopoderoso esté ahí bendiciendo, que el Todopoderoso esté ahí resucitando hogares, resucitando finanzas, que esté ahí resucitando aquellas familias en fricción, los hijos que están perdidos, que el Señor los restaure. Pedimos en el nombre de Jesús que sea una semana de restauración, que sea una semana de vida, que sea una semana de salvación para todos aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Que pueda llegar el Espíritu Santo y les convenza de pecado. Y puedan decirle al Señor, entra a morar a mi corazón. Papito lindo, gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a todos, Señor. Bendice a mi familia, bendice la iglesia, bendice a mis vecinos, los vecinos de mis hermanos. Allá en España, en Colombia, en Chile, en Perú, Venezuela, en toda Sudamérica, Señor, acá en la Unión Americana. Bendice a todas mis amistades, todos mis amigos, todos los miembros, todo ese lindo equipo de trabajo, de ministerio, Senda de Vida.
Bendíceles, Padre. A todos aquellos ministerios también, Señor. ¿Por cuál camino vas? Allá en California, nuestro hermano Mata. En Guatemala, nuestro pastor Luis López y su congregación. Todos, Señor, todos los que siempre están allí para escuchar palabra del Señor, bendíceles. Y los que no, Padre Celestial, también, bendíceles. Bendíceles en esos ministerios gloriosos. Padre, en el nombre de Jesús, la honra y la gloria es para ti. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima oportunidad, cuando el Señor nos diga que estemos acá con usted, pasando un momento delicioso, compartiendo el maná del cielo. Bendito sea el Señor. Pasen una linda noche. Amén, amén, hermanos, allá en Chile. Pastora Elsie, Dios me la bendiga. Bendecida semana, bendecido descanso igualmente, hermana. Gloria al Señor Jesucristo. Saludos a todos, hermana Stephanie, hermana Angélica, su esposo, el hermano Huguito allá también y su esposa. Dios me lo bendiga. Y sí, así a todos. Siempre se me escapan muchos. Por eso casi no menciono nombres. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga.